Trump es una incubadora de amenazas para el mundo. Hay líderes que generan estabilidad, otros generan inestabilidad e incertidumbre, y luego está Donald Trump que genera las dos cosas. Un dirigente capaz de convertir cada crisis internacional en un espectáculo de tensión permanente, miedo económico y amenazas políticas. Su estilo no se basa en construir alianzas sólidas, sino en presionar, dividir, castigar y tensar el sistema internacional hasta límites peligrosos. Se comporta como hacen las mafias. Europa lleva años comprobándolo. Oriente Medio lo está sufriendo. Y la economía mundial vuelve a entrar en una zona de riesgo por una política basada en la confrontación constante. Trump ha provocado con la guerra que miles de barcos queden atrapados en el estrecho de Hormuz, con decenas de miles de marinos bloqueados en medio de una posible escalada militar y una crisis económica global sin precedente. Trump vuelve a utilizar el lenguaje de la amenaza: más fuerza, más presión, más sanciones y más tensión. Es un personaje que vive del espectáculo del daño, la tensión, el enfrentamiento y la provocación. Vive enfrentando a unos contra otros, mientras dice que habrá acuerdo. El problema ya no es solamente Trump como figura política. El problema es el modelo de poder que representa en un sistema donde las leyes internacionales se convierten en obstáculos molestos. Los derechos humanos quedan subordinados a intereses geopolíticos y la economía mundial se utiliza como arma de presión, y sus acciones están teniendo enormes consecuencias económicas, políticas y sociales para todos. El mundo bajo presión. El estrecho de Hormuz es una de las arterias más importantes del planeta. Por ahí pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Enormes cantidades de gas natural, fertilizantes y productos químicos esenciales para la economía global. Cuando esa ruta se paraliza, el mundo entero empieza a temblar. Miles de barcos han quedado atrapados en medio del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Decenas de miles de trabajadores marítimos permanecen retenidos en una situación extremadamente peligrosa. Personas y trabajadores civiles utilizados indirectamente como piezas sacrificables en un tablero geopolítico dominado por amenazas militares. Y mientras tanto, Trump insiste en la lógica de la fuerza. Cada declaración agresiva añade más tensión a los mercados. Cada amenaza militar dispara el petróleo. Cada escalada verbal acerca más el riesgo de una guerra regional gigantesca. Aquí aparece uno de los grandes problemas del trumpismo internacional. Convierte la diplomacia en intimidación permanente. No se busca rebajar conflictos. Se busca imponer miedo. Trump y la economía del caos. Los mercados financieros odian la incertidumbre en Trump, vive de ella. Cada vez que amenaza con nuevos aranceles, sanciones o acciones militares, la economía mundial entra en estado de alerta. Europa lo sabe perfectamente. Durante años, la Unión Europea ha sido tratada por Trump no como un aliado estratégico, sino como un rival comercial al que hay que castigar. Las amenazas contra la industria automovilística europea son mecanismos de presión económica capaces de afectar millones de empleos. Trump utiliza los aranceles como armas políticas. No le importa si las medidas son legales o ilegales. Incluso tribunales estadounidenses han cuestionado varios de sus aranceles globales. Pero el daño ya queda hecho, mediante la incertidumbre y caída bursátil, miedo empresarial y la tensión económica. Trump tiene a la economía global secuestrada y a merced de sus decisiones, crea presión constante para obligar al resto del mundo a negociar bajo el miedo y el chantaje. Eso no es liderazgo internacional, es política de extorsión económica. Europa víctima de Trump. Uno de los aspectos menos explicados del fenómeno. Trump es el deterioro profundo de la relación transatlántica. Durante décadas, Estados Unidos y Europa mantuvieron una alianza basada en cooperación estratégica. Trump transformó esa relación en un intercambio de amenazas y violaciones, insultos a líderes europeos, presiones comerciales, desprecio hacia instituciones internacionales, ataques verbales contra la OTAN, amenazas arancelarias permanentes. Europa entendió que Estados Unidos ya no actuaba como un socio fiable, y eso ha tenido consecuencias enormes. Muchos gobiernos europeos comenzaron a plantearse la necesidad de reducir su dependencia militar, tecnológica y económica de Washington, algo impensable años atrás. Trump no solo debilitó relaciones diplomáticas, también debilitó la confianza global. Pero cuando Europa actuaba para la dependencia, tampoco la quería. La política del miedo como espectáculo. Trump aprendió que el miedo genera atención y aprendió que la atención genera poder político, y adora la atención de todos, a su solo yo. Necesitado de atención mundial, quiere obtenerla en todo momento. Por eso funciona como un reality show permanente. Cada crisis necesita una frase explosiva. Cada negociación requiere una amenaza. Cada conflicto debe transformarse en espectáculo mediático, incapaz de saber hacerlo de otra forma que no implique dañar. El problema es que las guerras reales no son entretenimiento. Cuando sube el petróleo, millones de familias pagan más por comida, transporte y energía. Cuando se bloquean rutas marítimas, se paralizan cadenas de suministro enteras. Cuando aumenta la tensión militar, los inversores frenan inversiones
y las economías se ralentizan. Pero el discurso trumpista simplifica todo en una narrativa de fuerza bruta cuando la inteligencia escasea. Más presión, más sanciones, más amenazas, más violaciones, haciendo desaparecer el enorme coste humano y económico real. Oriente Medio, gasolina sobre el incendio. La relación entre Trump, Israel e Irán ha sido una de las más explosivas de las últimas décadas. La salida del acuerdo nuclear con Irán fue uno de los momentos más peligrosos para la estabilidad regional. A partir de ahí, las tensiones crecieron de forma constante. Más sanciones, más operaciones militares, más riesgo de guerra abierta, y mientras tanto, la población civil queda atrapada. Líbano vive una situación límite. Gaza se ha convertido en símbolo global de devastación humanitaria. El equilibrio regional Trump y Netanyahu lo deterioran cada vez más. Millones de personas observan cómo las grandes potencias utilizan Oriente Medio como tablero estratégico, mientras los derechos humanos desaparecen del debate. La gran crítica que muchos hacen a Trump es precisamente esa: convertir conflictos humanos extremadamente complejos en operaciones de presión geopolítica, sin medir las consecuencias humanitarias, sin medidas, sin límites, sin compasión. El impacto global del modelo Trump. La erosión del derecho internacional. Uno de los daños más profundos del trumpismo no siempre aparece en titulares económicos. Está en el deterioro del respeto hacia las normas internacionales. Cuando un líder poderoso transmite constantemente que las leyes son para usarlas, según convenga en sus objetivos políticos, el mensaje global cambia. Instituciones internacionales debilitadas, tribunales ignorados, acuerdos internacionales rotos y organismos multilaterales despreciados. El problema no afecta solo a Estados Unidos. Otros gobiernos empiezan a copiar ese comportamiento salvaje sin límites. Si la principal potencia mundial actúa ignorando límites legales, muchos otros intentarán hacer lo mismo. Así se erosiona y pervierte lentamente el sistema internacional rápidamente hasta que deja de importar. Los derechos humanos convertidos en moneda política. Uno de los elementos más criticados de la política internacional impulsada por Trump es la enorme contradicción entre discurso y realidad. Se habla constantemente de libertad y democracia, pero muchas de sus decisiones terminan apoyando estrategias que provocan sufrimiento masivo. El pacifista sacrificador, las imágenes de destrucción en Gaza han impactado a gran parte del mundo. Organizaciones internacionales han denunciado consecuencias humanitarias gravísimas, y aún así el apoyo político y militar continúa. Aquí aparece una de las grandes fracturas internacionales actuales. Millones de personas perciben que los derechos humanos solo se defienden cuando resulta conveniente políticamente. Eso destruye credibilidad moral. Y sin credibilidad moral, el liderazgo internacional empieza a convertirse únicamente en imposición por fuerza económica y militar. Trump y la normalización de la amenaza permanente. Hay algo especialmente peligroso en el estilo político de Trump: la normalización del conflicto constante. Amenazar se convierte en rutina. Amenaza económicamente, militarmente y diplomáticamente. Todo funciona mediante presión extrema. El problema es que las amenazas permanentes generan respuestas permanentes. Más militarización, más bloques geopolíticos y más tensión global, y sus efectos son que China acelera sus planes estratégicos. Rusia fortalece alianzas alternativas. Europa busca independencia defensiva. Oriente Medio se rearma. El mundo entra en una lógica cada vez más peligrosa. No porque exista una guerra mundial inmediata, sino porque desaparecen los mecanismos de confianza. El coste silencioso para la población mundial. Mientras Trump y Netanyahu juegan al ajedrez geopolítico, la población paga las consecuencias. Inflación, energía más cara, alimentos más caros, hipotecas más altas, transporte más caro, incertidumbre laboral. Cada escalada militar termina llegando al bolsillo de millones de personas. La guerra moderna de los desequilibrados no solo destruye ciudades, también destruye estabilidad económica global. Cuando el petróleo sube por tensiones militares, el impacto se multiplica en todo el planeta. Por eso el bloqueo en Hormuz es tan peligroso. No afecta únicamente a Oriente Medio, afecta al comercio global entero. Las consecuencias: un mundo gobernado por impulsos perversos, erráticos y desquiciados. Todos los demás en tensión constante. La gran preocupación es la transformación del poder político en impulsividad permanente. Con decisiones tomadas desde la confrontación emocional, diplomacia sustituida por espectáculo, complejidad internacional reducida a frases agresivas, y eso genera un mundo mucho más inestable, porque los mercados pueden adaptarse a reglas duras, pero no soportan la imprevisibilidad constante. Europa lleva años intentando contener ese deterioro mientras aumenta su preocupación por la dependencia estratégica respecto a Estados Unidos. La gran pregunta ahora: si el mundo está entrando en una etapa donde las amenazas constantes se van a instalar, o si se va a defender la cooperación internacional con más ahínco que nunca frente a la devastación y la barbarie. Trump no inventó todos los conflictos del mundo, pero sí amplificó una forma de hacer política basada
en la presión, la confrontación y la tensión constante. Su modelo internacional ha dejado heridas profundas en relaciones transatlánticas deterioradas, escalada militar en Oriente Medio con perjuicios en el mundo, tensiones comerciales globales, debilitamiento institucional, normalización de amenazas, inseguridad económica mundial. Y mientras el planeta entra en una nueva etapa de incertidumbre geopolítica, millones de personas observan con preocupación cómo la política internacional se convierte cada vez más en una lucha de poder, sin límites en la que cualquier acción por dañina que sea, vale. Porque cuando las amenazas se convierten en herramienta habitual de gobierno, el mundo entero termina viviendo bajo presión y es malo para todos. Si este video te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comparte, para que más personas entiendan lo que está sucediendo.